¿Cómo no rendirnos nosotros a ti? Señor, no somos nada sin ti. Y tú eres lo más grande en mi vida. Tú eres mi sol y justicia. Quiero estar a tus pies esta mañana, Señor, para decirte que te amo. Mi vida que hubiera sido sin ti, tu vida diste por mí. Eres el motivo de mi vivir, eres la razón de mi existir.
todo, tú llenas todo, eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir. Oh no, gloria y loor. Jesús, tú eres la verdad, en ti yo tengo libertad. Eres la luz que brilla en la oscuridad, tu palabra me alimentó. Eres todo, tú llenas todo, eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir. Honor, gloria y loor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir. Honor, gloria y tú llenas todo, Señor. Eres todo, tú llenas todo, eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo, tú llenas todo, eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir.
satisfacer en nuestra alma. Vamos a tomar nuestro lugar. Damos gracias a Dios por su amor inevitable que nos permite alabarle, ¿verdad, hermanos? Amén. Pues bien, vamos a comenzar con los anuncios de esta mañana. Les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez. Si puede levantar su mano para darle la bienvenida. ¿Todos somos de casa? Bien, hermanos, gracias a Dios. Pues bien, se les informa que los días martes y jueves se lleva a cabo el tiempo de oración a las 7 de la mañana y los domingos a las 8:30, hermano. Recuerden que este tiempo de oración también nos lleva a Dios y nos permite interceder por su iglesia, ¿verdad? Les informamos también que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie El carácter de los hombres de Dios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. Y a todos los matrimonios se les informa que los días sábados a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. Sin duda es de gran edificación para todos los que tienen este ministerio. Hermanos, una gran bendición, ¿verdad? Y a todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los domingos a las 10:40 en calle Cerrada, Acalocpa, número 27, en el pueblo de San Juan Tepenáhuac. Asimismo, se hace una invitación a servir en iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse a la hermana Ana o comunicarse con el número que aparece en la pantalla. Para la iglesia infantil se solicitan los siguientes requisitos, hermanos. El niño debe estar totalmente saludable, es decir, no presentar ningún síntoma de una enfermedad. Deberá traer sus cubrebocas, traer agua y lunch. Y no se permite la estancia a personas adultas, solo deberán entregar a su niño en la entrada de la casa y asimismo se les entregará a su hijo al finalizar el servicio. Deberán traer también su Biblia, su cuaderno, lápices y colores y un corazón bien dispuesto para Dios, ¿verdad, hermanos? Los bebés deberán traer su pañalera y su leche y no se permite traer juguetes personales. Igualmente, para mayores informes, favor de comunicarse al número que aparece ahí en pantalla. Es importante instruir al niño desde que es de esa edad y cuando sea grande no se desviará, dice la palabra de Dios, ¿verdad? No se oye que Pues bien, les informamos que pueden también ya cursar el Instituto Bíblico Presencial y en línea con las materias Historia de la Iglesia, Héroes de la Fe, la vida de los reyes, el sacerdocio y la vida de Jesús y sus milagros. Para mayores informes, acercarse con el hermano Juan o bien al número que aparece en la pantalla. Hermanos, este instituto es de gran bendición para cada uno de nosotros. Les exhorto a que lo aprovechen, ¿verdad? Bien, también se les informa que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie Primera y Segunda de Pedro. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. Y a todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana con la serie Corriendo para Ganar en Casa de Oración Milpalta.
También a toda la iglesia se le pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa de la hermana asistente de pastores. También se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio. Y se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzados y cosas materiales. Asimismo se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia. Para mayores informes, por favor de acercarse con los hermanos Roberto y Eva Flores al finalizar el servicio. Si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, también lo pueden hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. También se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpal. A toda la iglesia también se les pide que ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. El Espíritu Santo nos ministra, ¿verdad? Entonces, vamos a anotar, eso nos va a ayudar en nuestros devocionales. Y por último, a toda la iglesia se les pide, por favor, apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir la predicación. Pues bien, hermanos, vamos a orar pidiendo el favor de Dios para que a través de su palabra seamos ministrados y nos dé la porción de fe que necesitamos para manifestar la presencia de nuestro Señor en nuestros corazones. Por favor, pónganse de pie, hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Por favor, abran sus Biblias o prendan sus Biblias en la primera epístola de Pedro. Vamos al capítulo 1, al versículo 3, hermanos. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios. En Reina Valera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Oremos, hermanos. Padre, humildemente le damos gracias por su gran amor, por su paciencia y su misericordia. Gracias por venir a visitar nuestros corazones. Gracias, Señor, por ministrar su palabra de poder a su iglesia. Te pedimos que con la ayuda de tu Espíritu Santo, tu palabra penetre hasta el tuétano de nuestros huesos y cambie nuestro ser para acercarnos a la figura de Cristo, quien vino a salvarnos y redimirnos por amor a Dios. Asimismo, Padre, le pedimos que guarde la vida y el corazón del pastor Raúl. Señor, respalda su liderazgo, guíelo para que se conduzca conforme a su voluntad. Que honre y te dé gloria con el ministerio que tú le has encomendado, Señor. Pon de nuevo en su boca para que tu palabra sea predicada con temor y temblor para la gloria de tu nombre. Lo pedimos, Padre, humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Pueden sentarse, hermanos, y los jóvenes pueden pasar a su gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bendecidos, ¿verdad? Por el Señor. Gracias a Dios por el tiempo que nos permite estar alabándolo y adorándolo. Es un deleite estar en la presencia del Señor. Y bueno, pues quiero anunciarles que vamos a dar inicio con una
enseñanza muy fundamental de primera y segunda carta de Pedro. Yo creo que Dios va a trabajar nuestros corazones a través de esta carta. Realmente es una carta un poquito fuerte, pero Dios nos va a ayudar. ¿Cuántos lo creen? Ay, que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas, que Él haga. Y bueno, pues para eso pues vamos a ir a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así esta carta: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asiria y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Quiero comentarles que el autor de esta carta es Pedro, y la fecha en que se escribió esta carta fue cerca del año 62 al año 64 después de Cristo. Esta primera epístola de Pedro se describe de la siguiente manera: como la epístola de la esperanza, del coraje, de la vida santa y de la gloria. Así se describe esta epístola. Pues quiero decirles que ella enfatiza el hecho de que la santidad de vida, fíjense, es más importante que la liberación del sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ahora sí que dijéramos, aunque nosotros no lo creamos, pero es más importante la santidad de nuestro diario de vivir que el sufrimiento. Cristo nos lo dejó como ejemplo, ¿sí? Es más importante mantenerse en santidad, porque Él es santo, que todo el sufrimiento. Las lecciones de esta carta son que los verdaderos hijos de Dios estarán sujetos a sufrimientos inmerecidos. Pero a pesar de tales situaciones o acontecimientos, por la gracia y el poder de Dios, los hijos de Dios pueden permanecer firmes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Estamos pasando situaciones difíciles con lo de la pandemia todavía, pero aquí estamos, gracias a Dios, firmes. Y eso nos lleva a que nos debemos de conducir como conviene a la santidad. A pesar de cualquier situación que confrontemos o que nos llegue a nuestra vida, tenemos que conducirnos en santidad. Por eso Pedro les recuerda a la iglesia que el camino cristiano es un camino de santidad, hermanos, como lo demostró Cristo durante su vida terrenal. Eso es lo que nos va a enseñar en esta carta, el camino de santidad. Yo creo firmemente que necesitamos ser afirmados en la santidad a Jehová. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Por eso el escritor de Hebreos no se equivocaba cuando decía: sin santidad nadie podrá ver a quién. Señor, necesitamos aprender a vivir como Dios quiere, en santidad. Para eso vamos a describir el versículo 1, primera de Pedro 1:1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro significa piedra, hermanos. Eso significa Pedro, piedra. Y este es el nombre que Jesús le dio cuando Andrés presentó a su hermano Simón al Señor Jesús. Y miren lo que le dijo. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 42. Juan 1:42. ¿Evangelio? Sí, Juan 1:42. Sí, cuando anunciamos las cartas decimos primera o segunda. Y cuando se refiere al Evangelio nada más se menciona el nombre del Evangelio.
Es algo que se ha venido habituando durante muchos años. Dice así, Juan 1:42. Y le trajo a Jesús. ¿Quién? Pues Andrés. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado ¿qué? Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando le dice tú serás llamado Cefas, Cefas se refiere a su nombre en arameo. Y Pedro se refiere a su nombre en griego. Ahora, Cefas y Pedro significan piedra. El nombre de que Simón recibió de Jesús, ¿saben qué hace? Manifiesta su carácter. Así era el carácter de Pedro. ¿Se acuerdan Pedro cómo era autosuficiente? Cuando el maestro le quiso lavar los pies a los discípulos y llegó con Pedro, ¿Pedro qué dijo? Señor, ¿no me lavarás los pies? Le dice Pedro al maestro. ¿Y qué sucede? Entonces el maestro agarra y le dice, no, o sea, si no te dejas lavar, ¿no tendrás parte con quién? Conmigo. Hay que dejarnos lavar, amados hermanos, por la palabra de Dios, para tener parte con quién. Con Dios. Diario debemos de dejarnos lavar, hacer a un lado la autosuficiencia. Señor, el día de hoy me estás prestando vida y el día de hoy voy a escuchar tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Eso es todos los días tenemos que dejarnos lavar por la palabra de Dios. No podemos tener la actitud que tuvo Pedro, de él vamos a aprender. Pedro también era de una actitud orgullosa. Era muy orgulloso porque cuando el maestro se sentó y les dijo que el Hijo del Hombre iba a ser entregado y era necesario que él fuera a la cruz a morir por los pecadores, ¿qué le dice Pedro? Bien orgulloso, Señor, te seguiré hasta donde vayas. ¿Y qué le dice el Señor? Antes de que cante el gallo, ¿me negarás qué? El orgullo de Pedro. Sí, tiene mucho que ver con su nombre, ¿sí o no? Piedra. Y luego la somnolencia de Pedro. Los lleva el maestro cerca del Getsemaní y les dice, quédense aquí, velar y orar para no entrar en ¿qué? Y se va el maestro a orar al Getsemaní y cuando regresa, ¿cómo los halló? Y se dirige a Pedro. ¿Por qué a Pedro se dirige? Le dice, Pedro, ¿no habéis podido orar ni siquiera una qué? Ora conmigo. La somnolencia de Pedro. ¿Qué me deja ver? La autosuficiencia, el no dejarme lavar, el orgullo, y me lleva a tener una actitud de somnolencia, de adormecimiento. Como, no pasa nada, Señor, no pasa nada, pastor, no pasa nada, take it easy. ¿Será? Y eso lo llevó al quebranto. Pedro tuvo un quebranto bien tremendo. Por eso es que podemos ver que el nombre de Simón recibido de Jesús manifiesta su carácter, Pedro. Pero también podemos ver que Pedro, como líder de la iglesia de Jerusalén, llegó a ser conocido también como Simón Pedro. Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo capítulo 4, versículo 18. Así. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores. Ahora fíjense, Pedro expresa su autoridad e influencia al usar el nombre de Jesús, o al usar el nombre que Jesús le diera cuando se convirtió en discípulo de Jesús. Y es el único que tiene ese nombre y es el líder reconocido en la iglesia de Jerusalén, Pedro. Él era el pastor de ahí. Él junto con Santiago, junto con Juan también pastoreaban, pero el líder era Pedro ahí. Y así se identificaba como Simón Pedro. Ahora, hagámonos una pregunta esta mañana. ¿Con qué nombre tú te identificas ante tu familia y ante la sociedad? Si alguien te preguntara, ¿tú quién eres? ¿Qué les dirías? No, pues yo soy Arturo. No hay ningún Arturo aquí, ¿no?
Yo soy Arturo. No, pero ¿quién eres? Si hacemos a un lado tu nombre, ¿quién eres? No, pues yo soy un albañil que trabaja. Si hacemos a un lado tu oficio, ¿quién eres? No, pues yo soy una persona que vive entre muchos, sí, pero si hacemos eso de que tú eres una persona que vive entre muchos, ¿quién eres? O sea, ¿quién eres tú? ¿Cómo te identifica tu familia? ¿Cómo te identifican? ¿Verdaderamente te identifican como un cristiano hijo de Dios? A Pedro así se le identificaba. Tanto que cuando lo negó hasta le dijeron, tú eres de los que andaba con él, porque la misma manera de hablar y de vestir es como la de él, ¿sí o no? Se identificaba. Reflejaba la imagen del maestro, el carácter, lo que estaba aprendiendo, los hábitos y las cosas que Pedro estaba aprendiendo, las reflejaba en su vida, las aprendía de Jesús. ¿Verdaderamente reflejamos eso? ¿Nos identificamos como verdaderos hijos de Dios a nuestra familia, a nuestra sociedad, aquí en la congregación? ¿Eres un verdadero discípulo del Señor que expresa autoridad e influencia al usar el nombre de Jesús para manifestar que eres un verdadero líder, siervo de Jesucristo? Porque eso está esperando el Señor, que nosotros manifestemos eso, ser verdaderos líderes, siervos de Jesucristo, que manifestamos ser siervos del Señor. Pedro también se identifica como apóstol, ahí lo dice el versículo de Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol ¿de quién? De Jesucristo. La palabra apóstol significa un enviado, mensajero o embajador con autoridad. Eso significa apóstol. Sí, porque muchos tienen el concepto de que no, es un apóstol, wow, es un apóstol, es tremendo, y se van con la idea, ¿no?, de que es alguien así superpoderoso, ¿no? No, discúlpame, pero un apóstol solamente es una persona enviada por Jesucristo, representa a Jesucristo. Vamos a Mateo 10:2, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 2. Los nombres de los 12 ¿qué? Apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado ¿quién? Pedro, ahí está. Y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Y bueno, ahí le siguen los demás, ¿no? Pero es importante nosotros identificar que Pedro también se identifica como un enviado. Se coloca a la par de los demás discípulos. Hay personas que se dicen ser ministros de Dios. Empiezan con el pastorado, luego se vuelven profetas y luego se vuelven apóstoles. Y así, ellos mismos se van autonombrando, van subiendo de categoría. Yo conozco muchos que han subido ellos mismos de categoría, cuando en realidad no saben verdaderamente la responsabilidad que conlleva y que el llamamiento a ser ministro o el don ministerial lo da ¿quién? Es el llamado de Dios. Hay dones espirituales, pero hay dones ministeriales. Los dones ministeriales son apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro. Son dones ministeriales. ¿Y los dones espirituales cuáles son? Ya los metí en jaque, ¿verdad? No, los dones espirituales. Ese es el fruto del Espíritu. Los dones espirituales. El don de fe, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de sanidades, el don de milagros. Esos vienen en primera carta a los Corintios capítulo 12. Ahí vienen los dones espirituales, para que en la semanita le den un repaso. Lo que es el capítulo 12 y el capítulo 14 habla de los dones espirituales. ¿Y dónde encontramos los dones ministeriales? En Efesios capítulo 4, versículo 11. Ahí encontramos los dones ministeriales. 4:11. ¿Sí? Para que en la semana, hermanos, se den a la tarea, no se queden con la duda. Se los digo para que
le echen ganas y trabajen en conocer bien la diferencia que hay entre los dones espirituales y los dones ministeriales. Entonces, para nosotros es bien importante considerar que Pedro se considera enviado, al igual que los demás discípulos que también eran ya apóstoles. Simplemente somos enviados de parte de Dios a representarlo a Él. Tú has sido enviado de parte de Dios. Si Dios te ha llamado, te ha salvado, tú eres un enviado de Dios a representarlo a Él en tu familia. ¿Cómo lo estás representando? En tu trabajo, en tu casa, con tus hermanos, con tus tíos, con tus abuelos, con todos los que donde quiera que te desenvuelvas. Eres un enviado de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Seguros? Porque nomás escuché como a 3. ¿Cuántos lo creen? Sí, somos enviados de Dios. Entonces, Pedro se coloca a la par de los otros discípulos que habían sido enseñados por Jesús. Verdaderos apóstoles a la manera de ellos, ya no los hay. O sea, que caminaron con Jesús, ya no los hay. Sí está el don, sí se sigue desarrollando el don ministerial de apostolado, pero apóstoles como los del tamaño de Pedro y de Juan ya no los hay, ¿verdad? Porque ellos solamente son los únicos que caminaron cerca de ¿quién? De Jesús. O sea, tenemos que también diferenciar eso. Ok, regreso ahí al versículo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, ¿en dónde? En el Ponto. Cuando Pedro utiliza esta parte de a los expatriados, de la dispersión en el Ponto, ¿qué nos deja ver esto? Que Pedro se dirige, fíjense bien, a las iglesias que estaban ya formadas por gentiles y creyentes judíos, pero que vivían fuera del territorio de Jerusalén. O sea, ya no estaban viviendo ahí en Jerusalén por la causa de la persecución. Acuérdense, en este tiempo hubo la persecución del emperador romano Nerón. Miren, Nerón era alguien bien despiadado, no tenía piedad. Tanto era su avaricia y su codicia, fíjense, que mandó quemar la ciudad de Roma para volverla a construir como a él le gustaba. Y cuando algunos de los romanos se dieron cuenta, ¿qué creen que hizo el Nerón? Le echó la culpa ¿a quién? A los cristianos. Por eso ahí empezó la persecución. Empezaron a salir las familias creyentes de Jerusalén. Y agarraban a los cristianos y los echaban ¿a dónde? A los leones. O les cortaban la cabeza. Pero aún ahí quiero decirles que esta persecución tenía un propósito: extender ¿qué? El Evangelio. Pues, qué importante es para nosotros considerar que Pedro se dirige a esas iglesias que ya se habían formado por gentiles y por creyentes judíos que vivían fuera del territorio de Jerusalén y que fueron esparcidos al norte de Asia Menor, quienes ahora son ciudadanos, hermanos, del cielo. O sea, son hijos de Dios. Estos expatriados son hijos de Dios y han sido llamados ellos a salir fuera del sistema del mundo para anunciar las buenas nuevas de salvación. O sea que miren, esto me deja ver que Dios permitió la persecución para que se anunciara el Evangelio. Los sacó del confort. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser sacados de la comodidad un ratito? Sí, es válido. No le tengamos miedo a la persecución. A veces Dios nos va a permitir circunstancias difíciles y de sufrimiento para que clamemos a Él. Y aún clamando a Él, créeme, te voy a decir que Dios te lleva hasta predicar el Evangelio en medio de las circunstancias. A mí me ha pasado. Dios ha permitido situaciones difíciles en mi vida de salud, tan difíciles que he llegado a ir a parar al hospital, y ahí en el hospital Dios me ha llevado a predicarle el Evangelio a los enfermeros o a los doctores. O sea, te quedas así, ¿cómo? ¿Permitiste que me viniera una enfermedad, Señor, para llevarme al hospital y para que allá en el hospital le predique a esa persona? Sí, sí lo permitió el Señor. Por eso no debemos nosotros de sorprendernos de la ola de prueba de situaciones que vengan a nuestra vida, no. A veces
clavamos la mirada en la situación y ahí estamos, es que esto, me pasa el otro y aquí y allá. Espérate, alza tus ojos al cielo y ve que Dios está permitiendo las cosas con un propósito. Amén. Pablo lo dijo. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a que todo amado a Dios. Decía un pastor, dice que de Casa de Oración Guadalajara, compartía la parte de que una ocasión le llamaron por teléfono y le informaron que el pastor de nuestro pastor Chuy Olivares, el pastor Pablo Hunter, estaba detenido porque pues ya le costaba trabajo manejar y ya las circunstancias y todo. Y dice que cuando llegó allá donde estaba detenido, llegó, ¿cómo está, pastor? Oh, yo estar bien, yo cumplir con la misión que el Señor me tenía, yo predicar el Evangelio aquí. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero a veces no alcanzamos a comprender que todo tiene un propósito. La persecución era bajo un propósito. Anunciar el Evangelio. Miren, vamos a ver Hechos 8:4, por favor. Hechos 8:4. Dice así: pero los que fueron esparcidos iban por Milpalta nada más anunciando el Evangelio. ¿No? No dice así, ¿verdad? Dice, iban por todas partes anunciando ¿qué? El Evangelio. En tu trabajo, en la calle, en el banco, en las tortillas. Iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Saben que es una bendición anunciar las buenas nuevas de salvación? Mira, a nosotros Dios nos ha mandado nada más a anunciar el Evangelio, no a convencernos. Hace 8 días yo fui a una necesidad al centro y me subo al transporte público y al lado mío se sube una persona y se sienta y yo dije, Señor, ayúdame, ¿no? Y de repente se da la plática y digo, están muy angostos los sillones, ¿verdad? No cabe uno bien. Dice, no, están muy pequeños. Y de ahí, le digo, de ahí me agarré para empezar a hacer la plática y anunciarle el Evangelio. Y le digo, ¿ya se va usted a trabajar? Dice, ya voy a mi trabajo. Le digo, qué bueno, gracias a Dios. Para todo hay un tiempo, ¿verdad? Dice el rey Salomón. Y de ahí que me agarro. Y que le digo, sí, le digo, y también hay un tiempo para Dios. Para acercarnos a conocer, a escuchar la palabra de Dios. Y de repente la persona se empezó a incomodar. Empieza así, hasta se hizo a un lado. Y dije, como que algo le pasó, ¿no? Y dice, mire, hasta me hace constar, mire, muchas gracias por lo que me dice. Tengo mucha familia cristiana, pero ahorita no muy ocupada con lo de mi trabajo por el celular. Le digo, no se preocupe, no tenga cuidado. Yo cumplí con anunciarle que Dios no me mandó a convencer. No se trata de convencer a la gente, se trata de que le anuncien las buenas nuevas de salvación. El que los convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿quién es? El Espíritu Santo. Pero a veces nosotros la queremos hacer del Espíritu Santo. Y más los que son solteros, ¿no? Tremendo. Ven en tribulación y persecución a la hermanita y ya la quieren hacer de consoladores. Por favor. Es que la estoy evangelizando, pastor. Sí, ya me dijo. Ten cuidado de ti mismo, dice Pablo a Timoteo. Entonces, qué importante es para nosotros considerar que las cosas tienen un propósito. Que si Dios permite alguna situación es para que anunciemos el Evangelio por todas partes. Por todas partes. Que voy a ir a visitar a mi mamá, a mi papá, anúnciales el Evangelio. Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo, predica.
Habla la palabra. Cuéntales a la gente, a tu familia, las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuéntales lo que ha hecho Jesús contigo. Diles, mira, Jesús me ha perdonado de mis pecados, porque dice aquí en la Biblia que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y vas a ver lo que el Señor va a hacer. Va a empezar a obrar. Tú y yo hemos sido llamados a vivir como estos hombres expatriados. Es decir, que ahora ya no vivimos como los del mundo, sino como verdaderos ciudadanos del cielo, porque entendemos que hemos sido llamados a salir del sistema del mundo y anunciar el Evangelio por todas partes. Mira, ¿sabes lo que hace el diablo? El diablo, dice la Biblia, que tiene cegado el entendimiento de las personas. Es más, tienen el entendimiento embotado. Embotado quiere decir petrificado, como cuando se hace lodo, así la tierra, así no sirve, cómo se petrifica y todo feo. Así está el entendimiento de aquellos que Satanás tiene engañados. Así estábamos. No podíamos ver. En la misericordia de Dios, Dios nos alumbró el entendimiento con su palabra. Y pudimos darnos cuenta de nuestra condición, como estábamos delante de Dios, y pusimos nuestra confianza en el abogado perfecto y le pedimos perdón y nos arrepentimos, y entonces Dios nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. Nos dio luz. Vosotros sois la luz de este mundo. Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo, y el que me sigue no andará en qué. Y el que no nos sigue, ¿cómo anda viviendo? Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, qué importante es que tú y yo comprendamos que hemos sido llamados a anunciar el Evangelio. Y luego Pedro menciona algunas ciudades. Regreso a primera de Pedro 1:1. Menciona ahí Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Por qué menciona Pedro estas ciudades? ¿Cuál es la finalidad? Ponto era una provincia romana. Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia se refieren a un grupo radical, y parece Pedro mostrar la ruta por donde se tenía que enviar la carta a todas esas ciudades. Fíjense, o sea, tenía un destino también sus cartas. Tenían que recorrer todo eso para edificar a la iglesia del Señor. Por eso es que hoy estamos estudiando esta carta, para que edifique nuestras vidas. Y dice el versículo 2, elegidos según la presciencia ¿de quién? De Dios Padre en santificación del Espíritu. Miren, cuando Pedro habla de esta palabra elegidos, significa que Dios ha escogido. Ahora, ellos son su pueblo, que apartados del mundo, fíjense, experimentan en aquel entonces odio, sufrimientos y persecución por el mismo sistema de este mundo. Los elegidos. Dice, elegidos según la presciencia ¿de quién? De Dios. Ahora, ¿a qué se refiere Pedro cuando habla de la presciencia? ¿Sí? Antes, ciencia, conocimiento. Entonces esto se refiere al conocimiento anticipado ¿de quién? Pedro nos da a entender que Dios obró según su plan y propósito soberano, que había determinado de antemano salvar a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Sí, eso ya estaba en el plan de Dios. Salvar a todos los que creen en el Señor, ¿qué? Se lo dijo Jesús a Nicodemo, ¿sí o no? Cuando estaba platicando con él. Le dijo, vamos a Juan 3:16, por favor. Al 18. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo lo demostró? Dando a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que en Él cree, creer es confiar, ¿sí o no?
Eso es. Tú confías en que si reconoces que tienes necesidad de perdón de tus pecados, tú confías en que vas en oración doblando tus rodillas y le pides perdón a Jesús por tus pecados, confías plenamente en que Él te va a perdonar. Amén. ¿Sí o no? Eso es fe. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué confías en esto que te estoy diciendo? Te voy a decir por qué. Porque lo dice su palabra, no porque yo lo estoy inventando. Porque la palabra de Dios dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza ¿qué? Por eso lo creemos, ¿sí o no? Por eso confiamos. Entonces, qué importante es para nosotros darnos cuenta que todo aquel que en Él cree, dice aquí, no se pierda, mas tenga ¿qué? Y dice el 17, ahora nos explica que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo ¿por quién? Por Él. Y dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no confía en Él ya ha sido ¿qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo ¿de quién? De Dios. Ahora, esto Dios lo había elegido desde antes de la fundación del mundo para salvarnos a nosotros. ¿Ya vieron el conocimiento anticipado de Dios? Mira, Dios ya sabía que Adán y Eva iban a pecar contra Él. Ya lo sabía. ¿Por qué creen que dejó este plan? Este conocimiento anticipado, voy a aclarar voy a mencionar dos puntos doctrinales que se mueven en el cristianismo. Y tenemos que nosotros fundamentarnos en lo que dice la palabra de Dios. Pongan mucha atención, por favor. Voy a hablar acerca de lo que es el calvinismo y de lo que es el arminianismo. Son dos puntos doctrinales dentro del cristianismo. Hay congregaciones que siguen la doctrina de Calvino. Él fue un teólogo en el siglo XVI. Y hay quienes siguen la doctrina de Arminio. Entonces, nosotros no seguimos a ninguna de esas doctrinas. ¿Qué dice la doctrina de Calvino? Calvino enseña, refiriéndose a la predestinación o el conocimiento anticipado de Dios. Es lo mismo la predestinación que el conocimiento anticipado de Dios. Calvino dice que Dios destina a unos para salvación y a otros para ¿qué? Como diciendo, tú sí eres salvo, tú no. Tú sí, tú no. Y ahí la Biblia no nos deja ver eso. Porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de ¿qué? Por eso es que hayan escuchado de la supergracia o la frasecita que dice salvos 100% salvos. Y hay quienes se creen esto y viven como quien. Yo ya soy salvo, aunque peque soy salvo. Y están siguiendo la rama de Calvino. Ahora, los de Arminio o el arminianismo. Los de Arminio dicen, el arminianismo dice que Dios nos ha dado libre albedrío para elegir, decidir aceptar la salvación o qué, o rechazarla. Y voy de acuerdo en ese punto, pero el problema ha sido que muchos se han autoconfiado y han dicho, no, yo ya recibí la salvación, a mí ya Dios me salvó, yo ya no puedo perder la salvación. Así lo dicen. Y son puntos que se van de un extremo al liberalismo y el otro extremo al legalismo. Ahora, ¿qué dice la Biblia?
La Biblia dice claramente que el que creyere será ¿qué? Y el que no creyere, nuestro énfasis tiene que estar fundamentado, o nuestra fe tiene que estar fundamentada en lo que dice la Biblia, no en lo que dice Calvino o lo que dice Arminio, no. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que el que cree es salvo, tiene vida eterna, sí. Pero ayer me preguntaban a mí, oiga pastor, ¿puede un cristiano perder la salvación? Y yo le decía, ¿sabes qué? En primera no se tiene ni por qué hacer esa pregunta. Porque la salvación es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí estamos de acuerdo? La Biblia nos deja ver que Él nos da la salvación. Entonces, ahí está la salvación. Mejor nos deberíamos de hacer esta pregunta. Fíjense bien. Yo les pregunto a ustedes, ¿puede un creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo, apartarse del Dios vivo? Sí. Sí. A ver, ¿cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Y los que no levantan la mano, ¿qué dicen? Neutrales. Soy neutral, pastor. Vamos a la Biblia. Vamos a aclarar las cosas. Dios nos ilumina el entendimiento. La Biblia nos deja ver que puede un creyente sí apartarse del Dios vivo. El Dios vivo es la salvación, ¿sí o no? Vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Esto está saliendo por aquellas cuestiones de hablar de la predestinación, ¿sí me explico? O del conocimiento anticipado, porque tuercen la predestinación. Es una doctrina que está en la Biblia, la predestinación y el conocimiento anticipado de Dios. Está ahí en la Biblia, pero hay quienes lo usan para interpretarlo a su manera, a la manera muy legalista y a la manera muy liberal. No, tiene un equilibrio. Hebreos capítulo 3, ¿qué les dije? 3:2. Miren, el escritor de Hebreos escribe esta carta porque en aquel entonces también había, en las congregaciones había judíos y habían no judíos que ya habían creído en Cristo Jesús, pero algunos estaban volviendo al judaísmo, estaban regresando a sus prácticas judaicas. Creían que sí, el creer en Jesús era por fe, pero que también se tenían que circuncidar. Y eso estaba como que mermando la fe de otros, se la estaban creyendo. ¿Pero por qué? Porque estaban pasando situaciones difíciles en este tiempo, también había persecución en este tiempo. Y entonces les dice el escritor de Hebreos y les dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad. ¿Para qué? Apartarse. ¿Por qué se los dice? Porque ¿puede un cristiano sí apartarse del Dios vivo o no? Sí. ¿Cómo, pastor? Si a mí me enseñaron que la salvación no se pierde. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Recuerdan el pasaje cuando les dice Pablo a Timoteo? Le dice, el Espíritu Santo dice que en los postreros días muchos apostatarán ¿de qué? De la fe. Por escuchar doctrinas ¿de qué? Y espíritus. La palabra apartarse aquí en Hebreos tiene el sentido de retroceder. Es lo mismo que apostasía, caer del fundamento. ¿Por qué creen que Pablo también le dijo a la iglesia de Filipos, cuidar con temor y temblor vuestra salvación? Cuídala, ya te la dio, ya fuiste sellado, tú la tienes, sí, mira, es la garantía de que si partes de esta tierra, te vas con el Señor, sí, ya la tienes, si has creído en Jesús y te has arrepentido de tus pecados y has nacido de nuevo, ya tienes la salvación, ahí está, te la ha dado Dios. Solo Dios te pide que la cuides llevando diario una vida de arrepentimiento y fe en quién. Diario tienes que llevar una vida de estar a cuentas con el Señor. Y
y se tiene que ver tu crecimiento, tienes que estudiar, tienes que orar. Un cristiano no puede quedarse a la mitad de la carrera, hermanos. Un cristiano tiene que terminar la carrera. Los héroes de la galería de fe de Hebreos 11, ellos ya corrieron, ya terminaron la carrera. ¿Qué es lo que les ayudó a terminar la carrera? ¿La qué? La fe. ¿Por qué un cristiano empieza a apartarse del Dios vivo? Por dejar de oír ¿qué? ¿Cómo viene la fe? Ay, pastor, no pasa nada, pastor. Ya nada más cada que vengo aquí leo la Biblia y aquí cada 8 días, ¿sí? Después te vas a volver mesiánico cada mes. Y eso te va apartando del Dios. Eso se llama apostasía. Y a veces nos volvemos bonais. ¿Qué tienes? No. Es más, te digo algo, a veces el pecado nos asedia. Por eso el escritor de Hebreos hace ratito estudiábamos, ¿no? Que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos ¿qué? Y corramos la carrera que tenemos con paciencia. Puestos los ojos en Jesús. ¿Para qué? Para no apartarnos del Dios vivo. Se empieza a escuchar la doctrina de la prosperidad. Te dice, ¿no? Por ahí te venden el milagro, ¿no? Yo nunca he visto en la Biblia que Jesús haya vendido los milagros. Si estás enfermo, quiero decirte que del tamaño de tu enfermedad es el tamaño de tu milagro. Llama y deposita. Te está vendiendo el milagro. Y hay quienes no lo disciernen y ¿qué crees que hacen? Sí. Lo hacen. La doctrina, están escuchando espíritus ¿qué? Y doctrinas de no, si vas a un encuentro, Dios te va a cambiar. Va a hacer un giro de 360 grados en tu vida. Pues vas a volver a estar igual que antes. Sí, ¿no? 360 grados, pues otra vez vuelvo a lo mismo, ¿no? Pero tienes que ir a un encuentro para que te encuentres con Jesús. Doctrinas de demonios. ¿Y qué vamos a hacer en el encuentro? No, es que no se puede decir. Ay, no, pues que pues hasta que lo vivas, mejor ve y vívelo. Y ahí están escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sacan su bestseller, ¿no? Saca el campeón que está dentro de ti. Sacan así, ¿no? Ahí también. Tú puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Y qué es todo? Todo, ¿no? Y todos, ¿cuántos dicen amén? Por no estudiar bien el pasaje. El pasaje cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, habla de que Pablo ha aprendido a estar en escasez y ha aprendido a estar en abundancia. Pero algunos se la sacan de la mano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me voy a ir a sacar ese carro modelo reciente y a ver cómo lo pago por la fe. Y ahí se endeudan. Doctrinas de demonios o espíritus. Y eso, mira, sí es cierto, la falsa doctrina nos aparta de tener una verdadera comunión con quien. Sí. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que aprendamos a tener una buena comunión con Él. Una fe sana, hermanos. Por eso es importante nosotros considerar bien que Dios ya había predestinado, ya había en su conocimiento anticipado, Él determinó poner la salvación al alcance del hombre por medio de creer en Cristo Jesús. Y dice, a los que antes conoció. ¿Sí? Regreso ahí al pasaje. Habla de la presencia de Dios. Vamos, por favor. Ya vimos cómo Pedro se refiere al conocimiento anticipado de Dios. Quiero decirles que Pablo también. Vamos a Romanos 8, 29 y 30.
Romanos 8, 29 y 30. Fíjense, dice Pablo, pongan mucha atención en esto, porque es bien importante. Porque a los que antes conoció, esa palabra conoció significa saber de antemano quiénes sí le van a recibir y quiénes le van a rechazar. Dios ya lo sabía, Dios ya sabía que tú a cierta edad verdaderamente lo ibas a recibir. Él ya lo sabía. Pero también Dios sabe quiénes lo van a rechazar. Él lo sabe. Por eso es que uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Entonces, porque a los que antes conoció, o sea, a los que ya sabe quiénes sí le van a recibir, cuando una persona recibe al Señor, dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les da potestad o derecho de ser hijos de ¿qué? De Dios. Miren, ahí se restaura, entra en paz el hombre con Dios, vuelve a la comunión. ¿Por qué no estamos en comunión con Dios? Por cuanto todos pecamos, estamos separados del amor de ¿quién? Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Y cuando ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, se restaura nuestra comunión con el Padre. Pablo lo decía, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí entras en comunión, ahí ya te conoce que tú eres su hija, que tú eres su hijo. Y dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Quiere decir esto que decidir de antemano, eso significa predestinó. Decidir de antemano que los que ya conoció sean formados a la imagen de ¿quién? De Cristo Jesús. Pero hay quienes se le echan a correr al Señor tremendamente. De verdad, hermanos. Ya te conoció, ya te arrepentiste de tus pecados, ya te dio la salvación. Ahora solo te pide que trabajes, en que dejes que su Espíritu Santo trabaje en ti para que forme el carácter de tu hijo de su Hijo Jesucristo, como dice la Escritura en Efesios, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Para eso van a venir persecuciones, tribulaciones, escasez, angustia. Yo no lo sé, va a venir mucho tipo de situaciones a nuestra vida, pero no te angusties, porque Dios va a utilizar eso para formar el carácter de su Hijo Jesucristo en ti. Nadie dijo amén. Nada más, es que de veras, los cristianos de hoy ya no quieren sufrir. Imagínate si se viniera una persecución como la del tamaño de la época de Nerón, que nos agarran y que nos avientan a los leones. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Se ríen de nervios, ¿verdad? ¿Qué harías? ¿Tú qué harías? Correr. Imagínense cuando Dios permitió que Daniel cayera en el pozo de los leones. Yo me imagino que Daniel empezó a orar y a alabar a Dios. Ve a Pablo y a Silas cuando los metieron a la cárcel. ¿Qué hicieron? Oraban y cantaban himnos, salmos e himnos. ¿A quién? Y el carcelero y los que estaban ahí, ¿qué hacían? Escuchaban. Y fíjate cómo entendieron ellos el propósito por el cual Dios los metió a esa tribulación, para predicar el evangelio. Y el carcelero y su familia, ¿qué pasó? Qué tremendo.
Y sabes que Dios estaba formando el carácter de su Hijo Jesucristo en la vida de Pablo y de Silas a través de esa circunstancia. No, hombre, pero hay nada más. Pasa una situación, háblale al pastor, háblale al hermano, háblale a la hermana, al de la iglesia de tal lado también háblale para que se ponga a orar y a ayunar por nosotros. Tú dices, ¿cómo? ¿Y tú no oras por tu necesidad? ¿Dónde están los hombres y las mujeres de oración? ¿Dónde, amados? Yo me pregunto en esta fecha, ¿dónde están? ¿Dónde están los que se separan en la brecha? Estamos como en la época del Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, y miró Jehová a ver si había alguno que se parara en la brecha, y dice la Biblia que no halló ¿a qué? ¿Dónde están, amados hermanos, los hombres de oración? Varones de guerra, como atalayas, como centinela, espera la mañana, Señor. Así espero yo por ti en oración, Señor, tu respuesta. Háblame, Señor, aquí estoy. Uno, gracias, Señor, gracias, Señor. Al menos uno se está parando en la brecha. ¿Cuántos dicen amén? Dios está esperando que esta congregación se pare en la brecha. Mira. Nada más salte tantito al mercado de aquí de esta alcaldía y ponte a pensar si la gente que anda ahí conoce a Dios. ¿Qué necesitan? ¿Dinero? ¿Necesitan ser más ricos? ¿La gente necesita ser más rica? ¿Tener más casas? ¿Tener más bienes materiales para pasar la situación de declive económico que se está viviendo? ¿Qué necesita la gente, amados? Díganos. ¿Qué necesita tu familia? Necesita la salvación de Cristo Jesús en su alma, para que juntos oren, intercedan, levanten un altar familiar en sus casas. ¿Sabes por qué Dios está permitiendo las situaciones que estás viviendo? Porque quiere trabajar contigo. Pero aún hay veces que están algunos en la situación difícil y se van a buscar la ayuda del hombre. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en ¿quién? En el hombre. Confía en Jehová. ¿Qué acaso Dios no es poderoso para proveer tu necesidad? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué acaso no Dios es poderoso para proveer tu sanidad? Amén. Él sabe, mira, Jesús llegó puntual a la cruz y Él sabe en qué momento te manda la provisión, la sanidad, las fuerzas. Él sabe en qué momento te las va a mandar. Pero ¿sabes qué está esperando de ti y de mí? Que vayamos en oración delante de Él. Y que le digamos, Señor, heme aquí, sigue formando el carácter de tu Hijo Jesucristo en mi vida, a través de esta situación que estás permitiendo en mi vida. Gracias. Para eso te conoció y te predestinó. Ya te conoce el Señor, que eres su hijo, su hija, ya te conoce. Y quiero decirte que Él está diciendo en su palabra que eres predestinado a ser conforme a la imagen y el carácter de su Hijo Jesucristo. Pero te tengo que decir, ya no te le eches a correr al Señor. Ya no huyas. A veces platicamos con personas y fíjate, bien tremendo. Y les hacemos ver su condición de lo que dice la Biblia, de cómo están ellos viviendo delante de quién. Y bien, tranquilamente platicamos, ministramos a las personas y te dicen, sí, y le digo, vamos a echarle ganas, nos vamos a comprometer con el Señor, y le dicen, sí, pastor. Y de repente le digo, ok, te espero el jueves, te espero los domingos, o te espero los sábados, o te espero ahí en las oraciones, y te dicen, sí, pastor, y llega el día, ¿y qué crees? Se le está echando a correr aquí.
Jesucristo nos enseña claramente que vamos a entrar, ya nos conoció, ya nos predestinó. Ahora, ¿quién hace esa obra de formarnos al carácter y a la imagen de Cristo? ¿Quién la hace? Sí, por eso dice Pedro, regresamos a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación ¿de qué? Del Espíritu Santo. Fíjate, cuando habla Pedro, ¿sí?, que ya se lleva a cabo la elección del hombre y se efectúa mediante la santificación del Espíritu Santo, es para limpiar los pecados. Fíjense, dice, Pedro describe o está diciendo que el Espíritu Santo es quien nos santifica después de haber sido, fíjense, aquí entran tres cosas. Esto va dentro de la salvación. Después de haber sido justificado, regenerado y haber sido apartado y dedicado para Dios. Es la justificación, la regeneración y la santificación van dentro de la salvación. Entonces, pastor, ¿qué es la justificación? Es el acto de declarar justo a alguien. ¿Cuándo te declara justo Dios a ti? Cuando tú te arrepientes de tus pecados y pones tu confianza en el abogado perfecto que se llama Jesucristo. Te declara justo a él. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Te hace acepto el Señor. Te exculpa de todo pecado y te limpia, amados hermanos. Quiero decirte que la justificación es más que un simple perdón. ¿Por qué? Porque el criminal perdonado o absuelto seguirá siendo criminal, pero si Dios lo justifica, se vuelve justo. Si Dios lo justifica, se vuelve justo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren Romanos 8.1. Esto le pasó a Pablo. Romanos 8.1. Dice Pablo, ahora pues, ninguna condenación, ninguna sentencia de culpabilidad, eso significa condenación, hay para los que están ¿en quién? En Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna sentencia declaratoria de culpa hay sobre la vida de esos que creen en Cristo Jesús y que han sido justificados. Ahora entra la otra parte, la justificación, ahí está. Ahora viene la regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento. Ojo aquí, hermanos, porque muchos piensan que por venir a una iglesia cristiana ya son cristianos. No. O porque se congregan y llevan tantos años de cristiano ya son cristianos. No. Si no ha habido en ti una justificación y una regeneración, entonces no eres un verdadero creyente. La regeneración es el nacer de nuevo. Es un cambio de naturaleza producido por el Espíritu Santo en el hombre, que le imparte nueva vida. ¿Saben que el hombre natural está muerto en sus delitos y pecados? ¿Cómo vivíamos antes? Muertos en nuestros delitos y ¿qué? En pecados. Pero ese hombre no puede recibir ni conocer las cosas de Dios, que son espirituales, a menos que él sea espiritual también. Por eso Pablo decía, acomodando lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. Entonces, para yo tener una relación con Dios, yo necesito nacer de nuevo, ser espiritual. Yo no necesito que una persona me diga, tú ya eres cristiano, eres hijo de Dios, porque hiciste una oración. No. Yo necesito que Dios confirme en mi corazón que soy un hijo de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sí. Mira, ¿sabes cómo nos damos cuenta que somos hijos de Dios bíblicamente? ¿Por qué? Porque cuando pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, ¿sí o no? Sí. ¿Y a dónde nos lleva el Espíritu Santo? Al arrepentimiento.
Esa es una de tantas. Cuando mientes, ¿qué te dice el Espíritu Santo? Te recuerda la palabra de Efesios 4:25. Desechando la mentira, hablad verdad porque somos miembros los unos. Ya ves, ahí está otra de las funciones que hace el Espíritu Santo. Ya naciste de nuevo. ¿Quién te está acordando la palabra? La Biblia dice que Él nos recordará todas las cosas que Jesús nos ha. Y si te pasa eso, entonces es porque ha habido un nacer. Ha habido una regeneración. Y luego el otro proceso de la santificación. Santificación y santidad son lo mismo, nada más que fíjense, santificación se usa para describir el proceso por el cual se llega a la santidad. Es un proceso la santificación. Todos los días de vida estamos en el proceso de santificación. ¿Qué es la santificación? La separación del mal, del pecado, para dedicarse ¿a quién? A Dios. Eso es la santificación, separarte del pecado. Si ya te diste cuenta que estás haciendo las cosas mal, ¿qué tienes que hacer ahora? Separarte de eso para dedicarte a Dios. Ahora, la santificación solo es posible también a través de la palabra. Juan 17:17, por favor. Sí, porque algunos piensan que porque se bautizan son santos. Y luego van y se vuelven a bautizar en otra iglesia. Y luego van y se vuelven a bautizar en otra iglesia. Y ya se sienten más santos. O algunos creen que porque, perdone, pero algunos llegan a pensar esto con la cuestión de algunas congregaciones que te dicen que debes de ponerte la falda a las mujeres hasta los tobillos y ponerte tu velo y les hacen creer que eso las hace más que santas. No, eso no te santifica. Algunos creen que porque, ay no, yo no me siento a comer con pecadores porque me contamino, yo quiero ser santo. No. Jesús comió con pecadores, ¿sí o no? Sí. ¿Qué dice la Biblia que es lo que nos santifica? Juan 17:17. Jesús está orando y está pidiéndole al Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra qué? Es verdad. Ya dijimos que santificar es la separación del pecado, de la maldad, para dedicarnos a Dios. Entonces Jesús está diciendo, sepáralos del pecado y de la maldad con tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es lo que nos santifica, hermanos. Si tú obedeces la palabra de Dios, eso te va a llevar a santificarte delante de Él. Pero si tú desobedeces la palabra de Dios, te va a llevar a pecar más contra Él. Por eso Pedro, fíjense, nos decía, hablando del proceso de la santificación, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Por tanto, ceñir los lomos de nuestro Entendimiento. y ser sobrios. Esto de ceñir los lomos de nuestro entendimiento y ser sobrios habla de prepárate y está listo para entrar en acción en cualquier momento, porque te puede venir la prueba. La prueba puede venir saliendo de aquí de la congregación. ¿Qué vamos a hacer? Porque pues no salir. Pero tenemos que estar preparados, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ser sobrios, esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y dice el 14, como hijos ¿qué? No se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, ser también nosotros santos en qué? En toda nuestra manera de vivir. Ay no, pastor, yo la verdad nada más quiero ser santo aquí en mi casa, porque en el trabajo pues me dan chance y me cotorreo, ¿no? No, ser santos en toda nuestra manera
Porque aquí todos nos vemos bien bañaditos, arregladitos, ¿sí o no? Pero allá entre semana son luciérnagas, dice el hermano. Aquí damos luz y afuera. Aquí damos luz. No. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Saben que Pedro no es el único que enseña acerca de esta obra santificadora del Espíritu Santo? Pablo también dice, lo mismo se lo dijo a la iglesia de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses 2:13, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice así Pablo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la confianza en ¿qué? La verdad. Mira, siempre la confianza en la verdad te va a llevar a obedecer. El resultado de una verdadera fe es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso te va a santificar. Eso te va a llevar a crecer, a madurar. Ahora, regreso a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Sigo con ese versículo. Dice: para obedecer y ser rociados con la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, por medio de estos términos, fíjense, de la obediencia y el rociamiento, Pedro solamente está haciendo una referencia a la confirmación del pacto que hizo Dios con su pueblo Israel en Éxodo capítulo 24, versículo 3 al versículo 8. Éxodo capítulo 24, versículo 3 al versículo 8. Es la referencia que hace Pedro para confirmar el pacto que Dios hizo con su pueblo. Éxodo 24, 3. Dice así: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué dijo? Haremos todas las palabras de que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ¿qué? Ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué nos deja ver esto? El compromiso que se hace del pueblo de Dios con Él. ¿Cuál ha sido tu compromiso con Él? ¿Sabes que Él te está pidiendo que te comprometas en obedecerle? A Él. Obedécelo a Él. Es lo que nos pide el Señor. Y miren, el obedecer nos va a llevar, a pesar de los sufrimientos y las circunstancias, a tener una vida en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios quiere que aprendamos a vivir en santidad. Yo les decía hace rato a los del Instituto Bíblico, porque estamos viendo la materia de los héroes de la fe, y decía la lección, el cristiano debe de terminar la carrera, pero hay obstáculos, y estábamos estudiando el obstáculo del pecado que menciona Hebreos 12. Vayamos allá, Hebreos 12:2. Ahí hay varios obstáculos.
12:1, por favor. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de ¿qué? De testigos. O sea, como diciéndonos, mira, ya viste, ya lo leíste y ya viste que ellos ya corrieron y terminaron la carrera, porque corrieron con fe, con confianza en lo que Dios dice y obediencia a ello. Y eso los llevó a llevar una vida santa. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dice el escritor: despojémonos de ¿qué? De todo peso. Ahí De está todo uno. peso. ¿Sabes que la queja es un peso en nuestras vidas? El resentimiento en el matrimonio. Hay matrimonios que hacen de su matrimonio una zona de guerra, nada más están, no es que tú también, y tú me la hiciste, pues tú también me la hiciste. Y cada ratito andan echando pleito. Hay matrimonios que hacen de su matrimonio o se sienten dueños de su propio matrimonio, cuando el dueño del matrimonio, ¿quién es? Dios. Amén. ¿Cómo te das cuenta que se sienten dueños de su matrimonio? Aquí las cosas se hacen como yo mando. Y ahí se sienten dueños de su matrimonio. Y todo eso es un peso que les está estorbando. Faltas de perdón, se resienten por no aclarar cualquier situación, no se dan el tiempo para platicar y aclarar, oye mi amor, ¿qué está pasando con los hijos? ¿Por qué están actuando de esta manera? Yo veo que los niños están teniendo una actitud que no es de acuerdo conforme a la palabra. Pero bueno, cuando uno no quiere ni leer la palabra, no vas a discernir las actitudes de tus hijos. Mientras coman, mientras los lleves a la escuela, todo está bien. Pero no es así. Dios nos ha llamado a santificarnos, nos está hablando de que santifiquemos el matrimonio, la familia. Para nosotros es importante despojarnos de ese peso de la pereza. ¿Sabes por qué muchos no leen? Porque tienen pereza. Por eso tienen flojera, no es que no puedan, no quieren. ¿Por qué? Porque han dejado que el mal hábito les gane ventaja. Seamos honestos delante de Dios. Hoy tenemos que abrir nuestro corazón delante. No nos vamos a ir de aquí hasta que seamos sinceros con Dios. Yo les decía a los del instituto en la mañana, dejemos de ser cobardes y enfrentemos nuestro pecado delante de Dios como es. Señor, perdóname. Estoy fallando en esta área de mi vida. Yo sé que tú no me estás condenando esta mañana, Señor. Pero me estás pidiendo que sea sincero contigo, que sea sincera contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quiénes son los que enlistan, los que no heredarán el reino de los cielos? Los que están en la primera lista. Cobardes. Hagamos a un lado la cobardía, ¿no? De verdad, en serio. Yo se los digo como hermanos suyos en Cristo, se los digo, hagamos a un lado la cobardía. Enfrentemos nuestro pecado tal y como es. Hablemos la verdad con el Señor y entre nosotros. Si tienes la necesidad de hablar con tu esposa, con tu esposo, con tu hermano, con tu primo, a causa de un pecado que se cometió y que ofendió, habla la verdad. Yo sé que Dios nos está confrontando a esto, yo lo percibo. ¿Cómo Dios nos está pidiendo? En el amor, en el Señor, que enfrentemos la realidad de las cosas. ¿Cómo estamos viviendo con Él? Cristo viene pronto, hermanos. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Él? ¿Con vestiduras blancas o con mancha? ¿Cómo tú te quieres presentar con Él? No hay matrimonios perfectos, no los hay. Pero sí hay matrimonios que son unos más maduros que ¿sabes que de novios? No, pues de novios puro beso, abrazo y apapacho. Pero ya de casados vienen los conflictos, ¿sí o no? Los que son casados me entienden, o los que ya han sido casados, son conflictos en el matrimonio. Ahora, el problema no es el conflicto, el problema es que yo no sepa cómo resolver ¿qué? El conflicto. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo lo debo de resolver?
Ya la ofendí, ya le hablé ásperamente. ¿Qué me corresponde a mí como varón? Pedir perdón. Mi amor, perdóname. Se me salió el logro que luego traigo. La verdad. ¿Te puedo servir en algo? Yo me siento, miren, de verdad, yo me siento a platicar con mi esposa entre semana sobre algunos detallitos o situaciones que luego a veces nos quieren generar conflictos. Y le digo, ¿sabes qué? Aquí hay gato encerrado, mi amor. Va para afuera. Vamos a platicar tranquilamente y vamos a ver qué es lo que está pasando, porque no nos estamos logrando entender. Y le paramos tantito a las cosas que tenemos que hacer. Mira, en menos de 10 minutos, asunto arreglado, el gato está afuera. Y es el diablo que se anda queriendo meter. Pero necesitamos poner por obra esto. Despójate de todo peso. Tú ya te diste cuenta qué es lo que te está estorbando. La queja, la amargura, la envidia, el egoísmo en el matrimonio es un arma del diablo bien tremenda si te descuidas. La flojera, la pereza, el no estudiar como matrimonios, el no alabar a Dios juntos como matrimonio. Nos está ganando ventaja. Y eso evita que nos santifiquemos, ¿sí o no? Dios quiere hombres y mujeres santos. Levántate, resplandece, mira que tu luz ha llegado. Ya Dios te dio todo, ya hizo todo en la cruz. Solo determínate a depender de Él. Dile, Señor, yo confío en que tú me vas a ayudar, mi Señor. Tú no me dejarás solo en esta carrera. Tú vas conmigo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Él está caminando al lado tuyo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso es despojarse del pecado y del peso que nos asedia. Y entonces, ¿qué sucede? Podemos nosotros entender que fuimos rociados para obedecer. El pacto, entendemos ese pacto que ha hecho Dios con nosotros ahora por medio del sacrificio de su Hijo. Hemos sido reconciliados. Puedes obedecer a Dios, solo determínate. Es una decisión que tienes que hacer, decidir obedecer a Cristo. Y mira, termina Pedro, con esto termino. Pónganse de pie, por favor. Pedro dice, gracia y paz sean ¿qué? Después de seguir ahorita ya los pasos del nacimiento espiritual de los creyentes y ahora darnos cuenta de que el deseo del corazón de Pedro es el mismo deseo de Dios, de que la gracia y la paz no sean multiplicadas. Pero ¿sabes cómo van a ser multiplicadas la gracia y la paz? En el momento que determinemos vivir en ese momento, de verdad. Sí se puede, hermanos. Recuerden el pasaje que le dijo Pablo a Timoteo. Dios no te ha dado un espíritu de poder, sino de poder, de amor. ¿Tienes alguna necesidad personal? Ahorita la vamos a poner en manos de Dios. Despójate de ese peso. ¿Tienes alguna situación con algún pecado? Ahorita lo vas a entregar a Dios. Despójate de ese pecado. Dios te va a ayudar. Para que la gracia y la paz de Dios sean multiplicadas en tu vida, en tu familia. Es decir, que sea dada en gran abundancia. Así va a ser la gracia y la paz. ¿Cuántos lo creen? Amén. Oremos. Señor, queremos agradecerte en esta tarde ya. Este tiempo que nos has permitido de estar en tu presencia, recibiendo tu palabra. Estar atentos al consejo sabio de tu palabra. Nos has mostrado muchas cosas a través de estos 2 versículos de la primera carta de Pedro. Entendemos que nos has llamado para tener una relación contigo por medio de tu Hijo Jesucristo y para formar el carácter de Cristo Jesús en nosotros a través
través de vivir en santidad. Perdónanos, Señor. Esta mañana o esta tarde te pedimos perdón porque hemos descuidado nuestra santidad a Jehová. En el matrimonio, con los hijos, con la familia, en el trabajo. Perdónanos. De todo corazón estamos arrepentidos, pero sabemos que nos acercamos confiadamente a tu trono de gracia, con arrepentimiento y fe, y que tú nos perdonas en esta tarde. Señor, queremos verdaderamente que tu gracia y tu paz sean multiplicadas en nuestra vida, en nuestra familia y donde quiera que vayamos, Padre. Ayúdanos a vivir en santidad. Queremos ser santos como tú eres santo. Enséñanos, pídele que te enseñe, dile, enséñame a vivir en santidad, Señor. Yo quiero caminar contigo. Que cada día me aprenda a despojar de todo peso y del pecado que me asedia. Te necesito, Señor Jesús. Te amo, mi Señor. Solo tú lo llenas todo y sin ti reconozco que no puedo vivir. Ya no puedo estar sin ti, Señor. Confío en que viene tu ayuda a mi vida, porque tú oyes la oración del corazón contrito y humillado. Gracias. Gracias por tu amor, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos en esta tarde. Y te damos toda la gloria. Exáltalo. Reconoce que Él es el único que llena todo en tu vida. Dile, Señor, tú lo llenas todo. Todas las áreas de mi vida, yo anhelo que las llenes tú. Con tu palabra, Señor. Con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Con tu amor, con tu justicia, con tu bondad. Llena mi vida, Señor. Alza tus manos al cielo y dile, Señor, lléname de tu presencia. Que tu Espíritu Santo llene mi vida esta tarde de tu presencia. Y que tu palabra more abundantemente en mi corazón. Para poder vivir en santidad y agradarte en todo lo que haga, mi Señor. Te amo, Señor Jesucristo. Señor, no somos nada sin ti. Y tú eres lo más grande en mi vida. Tú eres mi sol de justicia. Quiero estar a tus pies esta mañana, Señor, para decirte que te amo. Mi vida que hubiera sido sin ti. Tu vida diste por mí. Eres el motivo de mi vivir. Eres la razón de mi existir. Eres todo, tú llenas todo, eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude recibir.
momento su lugar, ya casi terminamos. Damos gracias a Dios, hermanos, por la palabra que hemos recibido en nuestros corazones. Esa es la parte de la provisión que nos llevamos de parte de Dios, ¿verdad? A nuestras casas, a nuestras vidas, la palabra de Dios que llevamos en nuestro corazón. Vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas, hermanos. Si alguno necesita un sobre, por favor de pedirlo a la hermana Eva, levantar su mano y pedírselo. Por favor. Reflexionando en lo que Dios ha estado haciendo en este servicio, hermanos, nosotros queremos elegir lo mejor. Es justo esto, ¿no? Venir a recibir de la palabra de Dios. Ustedes están llevando eso a sus familias, están llevando lo mejor. Pues bien, vamos a orar, hermanos. ¿Se pueden poner de pie? Vamos a la palabra de Dios. Abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. El mayor sacrificio que podamos hacer, hermanos, es dar nuestra vida para venir a escuchar de la palabra de Dios, y Él va a poner en nuestro corazón lo que debemos dar, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Señor y Dios nuestro, abre nuestro corazón, Señor, para que nosotros seamos sacrificios vivos tuyos a donde quiera que vayamos, Señor. Y también permítenos, Señor, sembrar, Señor, en tu obra humildemente, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, aquí en la tierra, Señor, desde nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento.